Buenas tardes, hermanos. De nuevo les damos la bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera o segunda vez. En el caso de Dianita, la conocemos de tiempo, ¿verdad? Qué bueno que está por acá. También la familia de nuestro hermano Oscar. Esperemos que sea de mucha bendición este culto de resurrección, donde estaremos enfatizando verdades históricas, verdades teológicas, sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Bueno, estamos en una serie en el Evangelio de Marcos, pero con motivo de la resurrección hemos decidido exponer Isaías capítulo 53. Sí recordarán que el jueves hablamos de los sufrimientos del Mesías a partir de la profecía de Isaías 53. Bueno, pues el día de hoy vamos a concluir con esa profecía, enfatizando la resurrección de nuestro Cristo, de nuestro Mesías, pero en la profecía de Isaías capítulo 53. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Isaías 53, y vamos a dar lectura del verso 10 al verso 12. Bueno, después de que Isaías explica que el siervo sufriente nació o vino en una condición humillante, como ya sabemos, nació en un pesebre con los animalitos, en una familia muy pobre, que solamente pudo ofrecer lo que ofrecían los pobres en el rito de la circuncisión cuando lo presentaron, que nació en la aldea más insignificante de Judea, que era Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Bueno, y después de que Isaías 53 habla de esa condición humillante en la cual vino nuestro Salvador, también nos mencionará del verso 2 al 4 el desprecio que el pueblo judío tuvo en contra del Mesías. Lo menospreciaron, no lo estimaron, lo desecharon, lo consideraron, según el verso 4 al final, como una persona azotada y herida por parte de Dios. O sea, ellos llegaron a la conclusión: si está sufriendo porque Dios lo está castigando. Del verso 5 al verso 9, Isaías habla de las verdaderas razones por las cuales sufrió este siervo. Y por ahí dirá en el verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos dio paz cayó sobre él, y por su herida fuimos nosotros curados. Él cargó el pecado de todos nosotros, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, a través de la cárcel y a través de juicios fue quitado de este mundo, no dejó una generación que pudo ser contada, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y bueno, el versículo 9, al final, nos habla también de la naturaleza inmaculada del Mesías o del siervo sufriente. Sobre todo la frase final que dice: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Del verso 10 al verso 12 tenemos la segunda porción de esta profecía, que versa sobre todo en la exaltación del Hijo de Dios. Síganme con su vista, versículo 10 al 12. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. La resurrección del Mesías en la profecía de Isaías 53. El rollo de Isaías
se escribe aproximadamente unos 750 años antes de Cristo. O sea que si queremos vivir esta profecía, tenemos que pararnos 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y en esa época, 750 años antes de Cristo, ya se estaban profetizando casi todos los elementos esenciales de la obra de nuestro Señor. El capítulo 52, verso 13 al 15, realmente tendría que formar parte del capítulo 53, pero es como la introducción y el resumen de toda la profecía de Isaías 53. Si pudiéramos resumir la profecía de Isaías 53, la profecía se sintetiza en dos secciones: la humillación del siervo y la exaltación del siervo. Versículo 13: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Noten que en este primer verso, verso 13, lo que tenemos es su exaltación. Y curioso es que el verso 13 y cada versículo que habla de su exaltación se conjuga en futuro. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto. Versículo 14 nos habla de su humillación. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Noten cómo este verso ya se conjuga en pasado. Se asombraron de ti muchos, fue desfigurado de los hombres su parecer, aunque su hermosura era más que la de los hijos de los hombres. Lo cual nos está indicando dos cosas. La primera, que la profecía abarca dos secciones: la humillación y la exaltación. Pero la otra cosa que nos indica la conjugación de los verbos es que Isaías de antemano sabía o nos estaba anunciando que la obra del Mesías tenía un pasado, su humillación, que ocurrió primero, y un futuro, su exaltación, que ocurre desde su resurrección hasta la eternidad. En ese sentido, el capítulo 52 del verso 13 al 15 es la síntesis de todo el capítulo 53. Bueno, en el verso 14 se nos dice que la gente se asombró de su desfiguración, de la masacre que le dieron, de cómo su físico fue totalmente desfigurado. Pero en el verso 15 se nos dice que también asombrará de otra forma a muchas naciones. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cosa que se cumple y se experimenta cuando una persona escucha por primera vez, por medio de la iluminación del Espíritu Santo, el Evangelio de Dios, y por primera vez sus ojos se abren, sus oídos escuchan y puede entender la hermosura de quién es este personaje. Probablemente usted ve a Jesús meramente como un fetiche, meramente como un símbolo religioso, incluso puede poner en tela de juicio su veracidad en cuanto a la historia de la humanidad, pero muchas veces esto es a razón de que nunca se ha estudiado seriamente, ni se ha profundizado en las Escrituras, ni en las ciencias bíblicas. Debemos enfatizar que la resurrección de Cristo es tan real que arqueológicamente, históricamente y teológicamente, y a través de la hermenéutica no bíblica, sino de la hermenéutica secular, se puede llegar a dar argumentos muy fuertes con respecto a la resurrección del Mesías. Es tan simple como decir que vivimos en el 2022 después de Cristo y que todo el mundo de Occidente se rige bajo esa fecha. Ahora bien, la profecía de Isaías 53, solo como para recordar algunas cosas, ha sido malinterpretada por el judaísmo ortodoxo con malas intenciones, con la finalidad de desviar la mirada de los judíos de Jesús de Nazaret. Cuando ustedes estudian Isaías capítulo 53, se darán cuenta que la profecía es tan perfecta y se cumple cabalmente en Jesús de Nazaret que cualquier persona podría llegar a la conclusión de Jesús es el Mesías prometido. Así que el judaísmo ortodoxo, con la finalidad de cuidar a su sinagoga y al movimiento judío, le ha dado interpretaciones forzadas con la finalidad de desechar a Jesús de Nazaret como el personaje principal. Una de las interpretaciones que se le han dado a este capítulo, mencionábamos, era atribuirle la profecía
el personaje principal era básicamente interpretado como Israel, el siervo de Dios. Y ciertamente en el libro de Isaías se menciona a Israel como el siervo de Dios, pero tenemos un problema importante en la profecía, sobre todo en el capítulo 53, versículo 8, la parte final que dice que el siervo fue herido por la rebelión de mi pueblo. Así que si el siervo fuera Israel como pueblo, sería una incongruencia decir que el pueblo sufre por el pueblo, ¿se entiende? De manera que no puede ser el pueblo israelita. Aunque en algunas corrientes se explica de tal forma que casi encaja, El pueblo israelita siempre ha sido menospreciado, humillado, desechado por los hombres, como un varón que es herido y azotado. No lo hemos estimado como nación. Las cruzadas, los alemanes, los españoles siempre han buscado su destrucción. Es un siervo que sufre simplemente por ser siervo de Dios. Sin embargo, el pueblo judío no encaja en esta profecía por ese detalle que les he mencionado y por muchos otros. Aparte, en el libro de Isaías, no solamente se le llama siervo de Dios al pueblo israelita, también se le llama siervo de Dios al Mesías, como lo dice la profecía del capítulo 42, verso 1, «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en el cual mi alma tiene contentamiento». Obviamente es una profecía en referencia al Mesías, al cual se le llama también mi siervo. Así que en Isaías se habla de dos siervos, el pueblo judío y el Mesías. Y el capítulo 53 encaja perfectamente con el Mesías. Aunque nosotros no tenemos que convencernos porque el Nuevo Testamento menciona esta profecía como una profecía mesiánica. Ahora, algunos otros también mencionaron que era Jeremías el personaje principal. Ustedes recuerdan la profecía, sobre todo en Jeremías capítulo 11, verso 19, donde el profeta Jeremías dice: «Yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes». Hay expresiones que se parecen a la profecía de Isaías 53, así que en el judaísmo también se ha apelado a que el personaje es Jeremías y no el Mesías. ¿Cuál es la finalidad? Simplemente desacreditar a Jesús de Nazaret y seguir creyendo que el Mesías va a venir en un futuro y que va a establecer un reino material, físico, económico, que los va a librar de las potencias extranjeras, cosa que no va a ocurrir porque el Mesías ya vino y cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos a un eunuco etíope, ¿lo recuerdan?, que va leyendo al profeta Isaías. Y un diácono de Jerusalén llamado Felipe se le acercó y le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y qué le respondió? ¿Y cómo podré si no hay quien me explique? Curiosamente, el pasaje que iba leyendo en Isaías era el capítulo 53. Y el pasaje que leía era el siguiente, versículo 5. «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Nos dice el libro de los Hechos que comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. De manera que si usted no tuviese Mateo, Marcos, Lucas, Juan o el Nuevo Testamento, Isaías capítulo 53 sería suficiente para evangelizar una persona, y podríamos decir las mismas palabras que comenzando desde esta escritura podemos anunciar el Evangelio de Jesús. Por eso algunos eruditos le llaman el Evangelio según Isaías. Ahora, hablando de la resurrección, pareciera forzado hablar de la resurrección a partir de Isaías 53, pero si ponemos atención en las expresiones del capítulo 53, del verso 10 en adelante, nos daremos cuenta que la resurrección está ahí. Solo tenemos que poner mucha atención. Verso 10. Con todo eso, o sea, con todo lo que ya sufrió, con todo y su humillación, su dolor, su sufrimiento, su menosprecio, sumado a eso, Dios lo quiso quebrantar, Dios lo quiso aplastar. Dios voluntariamente estaba castigando a su Hijo porque estaba castigando nuestros pecados en Él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una evidencia de que Dios mismo descargó sobre Él el pecado y la condenación. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento.
¿Todos juntos? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, después de que cumpla con su obra expiatoria de humillación que culmina en la cruz, ¿todos juntos? Verá linaje. ¿Qué más? Vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Eso implica resurrección? Claro que implica resurrección, porque ¿cómo verá linaje si en el versículo 8, si se dan cuenta, nos fue dicho, ¿y su generación? ¿Quién la contará? ¿Dejó una generación? ¿Dejó un linaje físico? No. Pero es posible que tenga un linaje espiritual gracias a su resurrección. Sigue diciendo el verso 10, verá linaje, vivirá por largos días. ¿Cómo es posible que va a vivir por largos días si fue asesinado en una cruz? Si fue humillado y quitado de la tierra de los vivientes. La respuesta a esto es resurrección. El Mesías no solamente fue muerto, el Mesías ha resucitado y por eso verá linaje, vivirá por largos días, y noten la última expresión, la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Dios va a gobernar en la mano del Mesías. El Mesías va a prosperar haciendo la voluntad de Dios y gobernando tanto en los cielos como en la tierra. Y así podemos sacar otros puntos importantes de este pasaje. Bueno, en primer lugar, ya para iniciar con la exposición, número 1, la resurrección del Mesías es el resultado de su obra de humillación. La resurrección, hermanos, aunque es una obra importante, solamente fue el resultado de toda una obra de humillación, de obediencia, una obra perfecta que logró como hombre en su estado de humillación. De hecho, hay muchos pasajes que enfatizan eso, como el versículo 10, la parte que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, cuando cumpla con eso, entonces es que verá linaje, vivirá por largos días, etcétera, etcétera. Pero si buscan conmigo en sus Biblias, Filipenses 2, 5 en adelante, en Filipenses, básicamente, tenemos lo mismo que en Isaías capítulo 52 del verso 13 al 15. Tenemos una síntesis de los estados de existencia del Hijo de Dios. Se habla de un estado preexistente, el cual no estamos abordando. Se habla de su estado de humillación y se habla de un estado de exaltación. Filipenses 2, verso 5 dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estado preexistente, antes de venir a este mundo, antes de hacerse carne. Verso 6, todos juntos. El cual siendo en forma de Dios, morfideu es el texto griego, o sea, tenía la forma divina. Y yo les pregunto, ¿por qué este aparato tiene la forma de un celular? Es muy sencillo, porque es un celular. En el estado preexistente, ¿cuál era la forma de Cristo? Forma de Dios, morfideu. Eso significa que tenía forma de Dios porque era Dios. Y obviamente Dios no tiene forma, es una expresión metafórica nada más. Sigue diciendo el verso 6, lo define mejor. El cual siendo en forma de Dios, todos juntos, no estimó el ser igual a Dios. Otras Biblias traducen, no escatimó o no estimó su igualdad con Dios. En el estado preexistente, antes de venir a este mundo, el Mesías era en forma de Dios, igual a Dios. Verso 7, todos juntos. Sino que se despojó a sí mismo, no que haya dejado de ser Dios, sino que rehusó a usar su divinidad, su igualdad con Dios en un estado de humillación. Cuando Él vino a este mundo, Él seguía siendo Dios, pero Él voluntariamente se despojó de esas facultades divinas y no las quiso usar. Todo lo que hizo en el estado de humillación, lo hizo como el primer Adán, como hombre. Por eso tenía sed, por eso tenía hambre, por eso tenía sueño, por eso tuvo que cumplir con los ritos y los mandamientos de la ley como hombre. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Noten la antítesis. El verso 6 dice en forma de Dios y el verso 7 dice en forma de siervo. El verso 6 dice igual a Dios, el verso 7 dice semejante a los hombres.
Bueno, y si era verdaderamente un ser humano, ¿por qué no dice igual a los hombres? Dice semejante a los hombres porque hay una cosa que lo hace diferente a nosotros, su naturaleza inmaculada. Nosotros somos semejantes, pero aunque Cristo es un verdadero hombre o fue un verdadero hombre, nosotros somos iguales, pero él era semejante porque él nunca pecó. Él tenía una naturaleza inmaculada. Sigue diciendo, hermanos, el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Voluntariamente se quiso humillar, haciéndose obediente hasta la muerte. Y preguntémonos, ¿obediente a qué? Obviamente es obediencia a Dios el Padre, de acuerdo a lo que decía la ley. Él nunca pecó, él cumplió los 613 mandamientos que se resumen en 10 y después en 2 mandamientos. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que fue la muerte más vil y más trágica en tiempos de los romanos. Verso 9, es al punto al que queremos llegar. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué Dios lo exaltó? ¿Por qué Dios lo resucitó? ¿Por qué Dios le dio toda potestad? Punto número 1, la resurrección del Mesías, repetimos, es el resultado de su obra de humillación. ¿Podemos decir que el Mesías ganó su exaltación? Sí, él se la ganó. A diferencia de nosotros, que un día seremos exaltados a su imagen, pero nosotros no nos la ganamos. Nosotros hemos obtenido redención, tendremos un cuerpo glorificado y exaltado, pero por pura gracia. Pero el Mesías se ganó su propia exaltación. Verso 9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No solamente lo exaltó, sino que le dio potestad en todo lo creado. Y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. También Isaías 42, en el mismo contexto de Isaías, del verso 1 al 4, nos habla de cómo el Mesías tuvo que perseverar en su obra de humillación. Usted no es salvo nada más por lo que hizo en la cruz. Usted es salvo por todo lo que logró en su vida obediente, perfecta y perseverante hacia su Padre. Todo lo que le costó al Mesías se tiene que ver desde su nacimiento, y solamente esa obediencia perfecta se derrama en la cruz. Pero Isaías 42, del verso 1 en adelante, dice así: He aquí mi siervo, noten que ya no es Israel sino el Mesías, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. De seguro que usted recuerda esta profecía en el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu viene sobre él y es referenciado por Dios como el escogido. Verso 2: No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. La discreción es algo que va a caracterizar al Mesías. No será un dictador como los otros reyes. Verso 3: No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Será misericordioso, luego explicaremos estas expresiones, pero será un personaje misericordioso, y por medio de la verdad traerá justicia. ¿Todos juntos? 4: No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. El Mesías no se cansó ni desmayó, pero la resurrección solamente es el fruto, es el producto o el resultado de una obra de humillación. Recordemos que Dios lo resucitó, y si su obra de obediencia, su crucifixión, su obra de humillación no hubiese sido perfecta, Dios el Padre no lo hubiese resucitado de entre los muertos. Isaías 53, hermanos. Vamos a seguir con nuestra exposición. En primer lugar, hemos dicho, la resurrección del Mesías es el resultado de su obra de humillación. Todo lo que dice Isaías 53 del verso 1 al 9 es la causa de por qué Dios lo va a resucitar. Versículo 10, por favor. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Punto número 2.
La resurrección del Mesías es la causa de un linaje para Dios. Miren, todas las obras del Mesías son importantes: su encarnación, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección. Pero la acrópolis de su obra, hermanos, es la resurrección. Lo que nos da vida y victoria es la resurrección. Y el producto de esa resurrección es un linaje santo. Por eso enfatizamos que la resurrección del Mesías es la causa de un linaje para Dios. No es casualidad que usted profese fe en Jesús de Nazaret. No es casualidad que usted pasó de muerte a vida o esté completamente convencido, experimentando una vida nueva en Cristo. Usted es el linaje santo de Dios. El Mesías mira un linaje en cada uno de nosotros, en todos aquellos que estamos en Cristo. Y me gustaría enfatizar algunos pasajes que son muy interesantes, como Apocalipsis 1, por favor, verso 4 al 6. No solamente nos salvó, sino que esta expresión verá linaje, sí está hablando de una descendencia, por eso se le llama Padre Eterno en el mismo libro de Isaías, pero aparte está hablando de una descendencia santa y real, entendiendo que Él es el Rey. Nosotros somos un linaje real. ¿En qué sentido? En que participamos de su reino y estamos reinando con Él. Apocalipsis 1:4, que es un documento apocalíptico lleno de símbolos, nos dice lo siguiente. Lo voy a tratar de explicar. Juan le escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Sus deseos son la gracia y la paz para todos ellos. ¿De quién? Del que es y que era y que será. Esto es en referencia a Dios el Padre. Yo les deseo la gracia y la paz de Dios el Padre, el que es, el que era y que será, y de los 7 espíritus que están de su trono. También la gracia y la paz provienen de los 7 espíritus, que son un símbolo del Espíritu de Dios. Verso 5, todos juntos. La gracia y la paz también ¿de quién viene? De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Esta expresión, primogénito de los muertos, significa dos cosas. En primer lugar, Él es el primero que ha resucitado como resucitó, con un cuerpo glorificado. Pero primogénito de los muertos significa que Él tiene la potestad, la preeminencia también entre los que mueren. Sigue diciendo, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Todos juntos el 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Verá linaje. Por la resurrección el Mesías verá linaje. Somos reyes y sacerdotes. Eso no significa que usted va a venir a ministrar como un sacerdote a la manera del Antiguo Testamento, o que usted va a dictar mandamientos o decretos en esta ciudad. No, reyes y sacerdotes es una expresión que significa que estamos reinando con Él, haciendo su voluntad. Sacerdotes, estamos sirviéndole como lo hacían los levitas. Simplemente eso significa. También los redimidos cantan de Él. En el capítulo 5, versículo 5, a Juan se le dice lo siguiente: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, todos juntos, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esta victoria, hermanos, se da por la resurrección. Y cuando ellos cantan, cuando los redimidos entienden que alguien venció, el capítulo 5, versículo 9 nos dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Todos juntos? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Vean, un linaje. La resurrección entonces no solamente es el producto de la humillación, sino que la resurrección misma tiene un producto, un linaje santo para Dios. Isaías 53, verso 10 nos sigue diciendo: verá linaje. La siguiente expresión dice: vivirá por largos días
o sea que resucitó para la eternidad. Pero la expresión dice lo siguiente: y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. O sea, Dios ha querido gobernar siempre la vida del ser humano. Dios, desde que creó los cielos y la tierra, ha estado interesado en gobernar la vida del ser humano. Cosa muy difícil, porque el ser humano quiere gobernarse a sí mismo y se interpreta la libertad como libertinaje muchas veces. Pero Dios, en el diseño original, quiso que el mundo fuese gobernado por un hombre, Adán, ¿sí lo recuerdan? Quien perdió la potestad en el capítulo 3 por el pecado. Bueno, Dios, a través de muchos reyes, le mostró al pueblo la ineficacia de estos personajes para que fueran gobernados. ¿Sí recuerdan que Dios mismo los gobernaba en apariencia? Pero en algún momento el pueblo dijo: queremos un rey como las otras naciones. Y el rey que escogió el pueblo se llamó Saúl. No lo escogió Dios. No fue un rey conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo. Y así sucesivamente surgieron otros reyes como David, Salomón, otros reyes. Ninguno de ellos pudo gobernar, ninguno de ellos pudo hacer prosperar la voluntad de Dios en su mano. Pero el personaje al cual Dios señaló y escogió para gobernar eternamente la vida del ser humano y de todas las criaturas es a Jesús de Nazaret. Por eso el punto número 3 nos dice lo siguiente: la resurrección del Mesías, eso es muy importante, hermanos, le otorga toda la potestad de ser el rey señalado por Dios eternamente. No solamente es que el Mesías va a reinar un ratito, o como algunos piensan, va a reinar por 1000 años en la tierra, no. Noten que el verso dice: vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Cuando el Mesías llegó a este mundo, hermanos, ¿él ya era rey o no? Sí, ya era rey, así lo reconocieron desde su nacimiento, pero no tenía toda potestad aún. Cuando Él cumple con su obra de humillación, muere en la cruz y resucita de entre los muertos, es cuando nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 18, lo siguiente. Escuchen con atención este pasaje, Mateo 28, verso 16 al 18. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, proskineo, le rindieron adoración. Es la palabra griega que solamente se ocupa para hablar de la adoración a Dios. En este punto ellos ya tienen conciencia que este hombre no solamente es un hombre, es Dios, el Verbo encarnado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos aún dudaban. Todos juntos, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tercer cosa importante a destacar, hermanos: la resurrección del Mesías le ha otorgado toda potestad. El reino no es que va a venir en un futuro, el reino ya llegó. El reino no se limita a un tiempo, a 1000 años. El reino de Dios fue establecido en la primera venida de Cristo, llegó a su máxima plenitud en su resurrección y está creciendo gradualmente como una semilla de mostaza, que al principio es insignificante, pero va creciendo. Es como la levadura en la harina, que discretamente y sin hacer ruido va esponjando y leudando todo lo que hay. Pero ya estamos viviendo y experimentando el reino de Dios. Por lo tanto, la resurrección de Cristo no nos indica que solamente somos salvos. Nos indica que Dios quiere gobernarnos a través de su Hijo Jesús, porque lo exaltó hasta lo sumo y le dio la potestad tanto en los cielos como en la tierra. Ese es el tercer aspecto que queremos destacar. Y regresando a Isaías 53, hermanos, llegamos a un punto importante, ya para la recta final de nuestra reflexión. Versículo 11
dice lo siguiente: verá el fruto de la aflicción de su alma. Hermanos, ¿el Mesías nos ve? Él lo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué es lo que ve el Mesías? Con todo y nuestros errores, el Mesías está viendo el fruto de la aflicción de su alma, ¿sí? Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Pero noten otra cosa. El verso 11 termina diciendo en esa expresión: y quedará satisfecho. Serán salvos, y son salvos aquellos que ya estaban de antemano destinados para esta salvación. Por eso el Mesías quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Después nos dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En cuarto lugar, lo que queremos enfatizar aquí es la justificación. Número 4, la resurrección de Cristo. Noten lo que voy a decir, hermanos. Es la causa principal de nuestra justificación. Parece un poco incongruente, porque siempre decimos que la causa de nuestra justificación es su obediencia y su crucifixión. Y es verdad, son importantes, pero la causa principal de nuestra justificación fue su resurrección. Vean Romanos 4, 22 al 25, por favor. Lo vamos a leer todos juntos en voz alta. Romanos 4, verso 22 al 25. Se dice del profeta y del patriarca Abraham que fue justificado solamente por la fe, sin las obras, y eso es una verdad que nunca debemos negar. Pero dice el 22: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos, todos juntos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es más difícil creer? ¿Que murió o que resucitó? Que resucitó. De hecho, el énfasis de los apóstoles en el libro de los Hechos está más recargado sobre la resurrección. Seguramente que a ellos les costó más predicar sobre la resurrección. Versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, todos juntos, y resucitado para nuestra justificación. Como dice el apóstol Pablo en la primera a los Corintios: si Cristo no resucitó, no hay resurrección, estamos muertos, no estamos justificados, somos los más dignos de lástima en este mundo. Pero con respecto al punto número 4, quiero hacer 3 aportes importantes. Bueno, la resurrección de Cristo es la causa principal de nuestra justificación. Ya lo vimos en Romanos también. Pero 3 cosas a considerar. Inciso A, es una justificación que lo deja satisfecho. Todos los seres humanos que lleguen a ser justificados son el fruto de la aflicción de su alma, y el Cristo está y estará satisfecho. Así que usted no se debe de cargar. Usted no tiene que estar estresado por la salvación de los seres humanos, aunque es responsable de predicar con premura y amor, pero el Mesías quedará satisfecho con aquellos que lleguen a ser justificados. No depende de usted, no depende de mí, depende de Dios. Así que en este primer aspecto enfatizamos la justificación, que es el producto de la resurrección, lo dejará totalmente satisfecho. Inciso B. Es una justificación que se experimenta por el conocimiento del Mesías. Dice el versículo 11, hermanos, noten lo que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Todos juntos? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Quiere usted realmente saber por qué su familiar, su abuelito, sus papás, sus amigos están tan interesados en la iglesia y en la Biblia? ¿Que no es algo aburrido y un tanto extraño y místico?
Bueno, si usted nunca tiene contacto con el conocimiento de la Escritura, no lo va a entender. Por ahí Nicodemo le dijo al Sanedrín: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin antes haberle oído? No podemos juzgar a Cristo ni el cristianismo si primero no profundizamos de manera correcta, de manera académica y de manera real en el conocimiento de la Biblia. El conocimiento de Cristo es lo que nos lleva a la justificación y al perdón de nuestros pecados. Hay que enfatizar algo: no solamente el conocimiento. El conocimiento es el medio nada más, pero es la fe en ese conocimiento, en Cristo Jesús, que nos otorga la justificación. Por eso enfatizamos mucho el contacto con las Sagradas Escrituras. Inciso C. Terminamos con esto. Es una justificación que fue posible por la totalidad de su obra. Sí, la resurrección es la acrópolis de esa justificación, pero toda su obra fue determinante para darnos salvación. Dice el versículo 11 al final: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, verso 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Es una expresión metafórica que nos indica simplemente, metafóricamente, la imagen probablemente de unos piratas o la imagen de personas que han ganado la guerra y se están repartiendo el botín porque tienen victoria. Bueno, metafóricamente Cristo ha sido exaltado, ha ganado toda potestad, por eso Dios lo ha reconocido. Pero vean lo que dice el verso 2 al final: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hace 2000 años aproximadamente, Dios envió a su Hijo. El Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo, hermanos, ya desde la eternidad, y el Verbo estaba cara a cara con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Habitó entre nosotros, vivió perfectamente sin pecar. Cuando llegó a la plenitud de su perfección, subió a una cruz, fue humillado por el pueblo, fue latigado, fue rechazado. Los pecados de la humanidad estaban siendo cargados sobre él, como lo dijo el profeta Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mismo día y en el mismo momento que el sumo sacerdote estaba sacrificando el animal para el perdón de los pecados en el Yom Kippur, Cristo estaba siendo crucificado en la cruz, derramando su sangre por nosotros. No solamente Dios cargó el pecado sobre él, sino que al cargar los pecados sobre él, Dios descargó la condenación, la maldición, que consiste en un abandono total de Dios. Por eso la expresión de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, lo abandonó. Escrito está: maldito por Dios es el colgado. Murió en la cruz, sus discípulos lo abandonaron, fue sepultado, estuvo 3 días en la sepultura, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Le apareció a más de 500 testigos, y ese mensaje fue transmitido el primer siglo, hermanos, de esta era, constantemente. Llegó hasta Europa, cruzó hasta las Américas, y hoy nosotros conmemoramos y testificamos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y que ese Cristo crucificado no está muerto, está vivo. Y como dijo él en algún momento: el que cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y vive no morirá eternamente. La pregunta es: ¿crees esto? Porque también hay una advertencia, hermanos, que todo aquel que rechaza al Mesías no verá la vida, sino que la cólera de Dios está sobre él. Y no interprete usted la cólera de Dios o la ira de Dios como un Zeus enojado que está buscando destruir a los seres humanos por no aceptar a su Hijo. No. Interprete usted la ira de Dios como un antropomorfismo, una expresión metafórica que nos habla del respeto de Dios hacia los hombres que no quieren a Cristo. Así que si un hombre decide no tener a Cristo en su vida y vivir sin Dios en este mundo,
Dios simplemente responde con respeto, entregándolo a esa decisión y dejándolo sin su presencia eternamente. A eso se le conoce como la condenación. Pero tenemos una esperanza. Usted puede obtener vida eterna, usted puede seguir vivo después de la muerte, y cuando hablo de vida no hablo de biología, estoy hablando de una relación con Dios coherente, gozosa, por los siglos de los siglos. ¿Cree usted en el Señor Jesús? Además, hermanos, les declaro el Evangelio que os he predicado, el cual asimismo recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienen la palabra que se les ha predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Porque primeramente se les ha enseñado lo que asimismo Pablo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Una de las Escrituras es Isaías 53. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo nos hace una invitación. Vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hagamos una oración. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Gracias por cada hermano, hermana, cada persona que hoy nos visita. Te rogamos que puedas sembrar la cosquilla para que cada persona escuche tu mensaje, pueda escudriñar tu palabra y pueda llegar a la fe. Gracias por Cristo, quien vino hace 2000 años, Señor. Cambió el rumbo de nuestra historia, de nuestra vida. Te rogamos que nos ayudes a conocerlo más en tu palabra, y gracias te damos por esta congregación y por lo que resta de este culto. En Cristo Jesús. Amén.